El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato en parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. La cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, hemos escuchado esta parábola del sembrador. Y hay unas palabras que podrían hacernos, y ahora que estamos en este año de la misericordia, porque Jesús dice: a vosotros se os ha comunicado los secretos del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Les voy a leer un pequeño comentario sobre esto, porque es muy importante que lo entendamos.
El profeta Isaías, en el capítulo 6, también en los versículos del 9 a 10, también tiene estas palabras. En los oyentes de Jesús se verifica lo mismo que sucedió en tiempos de Isaías. El profeta tenía la misión de iluminar y convertir, pero el pueblo voluntaria y culpablemente cerró los ojos a la luz. Jesús habla en parábolas para iluminar y lo hace de un modo velado, porque es el mejor para iluminar, para hablar de su reino. Dada su febril espera mesiánica y sus prejuicios materiales sobre la naturaleza del reino del Mesías, los judíos habrían hecho rey a Jesús inmediatamente o se habrían alejado completamente de él. En realidad, el que se les hablara en parábolas por su culpa les sirvió de ocasión para entender menos la doctrina de Jesús. Si hubiesen pedido una explicación, Jesús se la habría dado como la dio a sus discípulos. San Mateo hace resaltar la falta de preparación espiritual del pueblo, que indujo a Jesús a velar sus enseñanzas. San Marcos y San Lucas ponen de relieve el efecto de un mayor obcecamiento por parte del pueblo, es decir, endurecimiento, cerrazón, y presentan este efecto como fin. Por eso dice, ¿para qué? Viendo no vean, etc. Como fin de la acción de Jesús, conforme a la mentalidad hebrea, la cual por tener un altísimo concepto del dominio de Dios sobre las criaturas, atribuye directamente a Él aun aquello en que entra también la libre cooperación del hombre, ¿no? El efecto, ¿no?, de que no haya producido fruto esa palabra de Dios, ¿no?, el efecto se atribuye, ¿no?, a esta causa, al obcecamiento, al endurecimiento por parte del pueblo. Este efecto, vuelvo a decir, se presenta como fin, ¿no? Por eso usa esta palabra, estas dos palabras, ¿para qué? Fíjense, queridos hermanos, para no caer en ese obcecamiento, en ese endurecimiento, ¿no? Hoy Jesús, de manera especial, siembra. Y cuando aceptamos la palabra de Dios, cuando la escuchamos, escucha Israel, ¿no?, el capítulo 6 del Deuteronomio, escucha Israel, ¿no?, a Dios, tu único Dios,
Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y en otra ocasión le dice Dios: calla, Israel, y escucha. Dios nos manda a escuchar su palabra. Y cuando aceptamos la palabra, cuando escuchamos y la aceptamos, la palabra de Dios, entonces somos el campo de la fe. Por favor, dejen que Cristo y su palabra entren en su vida. Dejen entrar la simiente de la palabra de Dios. Dejen que germine, dejen que crezca. Pero ¿cómo va a pasar eso si estamos pendientes del celular, incluso dentro de la misa? ¿Cómo va a pasar eso si estamos pendientes de noticias, si estamos en el internet, si estamos metidos en el ruido? ¿Cómo va la palabra de Dios a crecer, a germinar en nosotros? Dios hace todo, pero ustedes déjenlo hacer. Dejen que Él trabaje en ese crecimiento. Jesús nos dice que las simientes que cayeron al borde del camino o entre las piedras y en medio de espinas no dieron fruto. ¿Qué clase de terreno somos? ¿Qué clase de terreno queremos ser? Quizás a veces somos como el camino. Escuchamos al Señor, pero no cambia nada en nuestra vida. O somos como el terreno pedregoso, acogemos a Jesús con entusiasmo, pero somos inconstantes ante las dificultades y no tenemos el valor de ir contracorriente. O somos como el terreno espinoso, las cosas, las pasiones negativas, las riquezas, los placeres, ahogan, sofocan en nosotros las palabras del Señor. Mientras miremos al corazón y cada uno dígale a Jesús que quiere recibir la semilla. Déjenla crecer y Dios la va a cuidar. Pero hay otra cosa también en la parábola del sembrador. Esta interpretación es una de las el terreno, ¿no? ¿Qué tipo de terreno somos? Pero hay otra cosa también en la parábola que está muy velada. El sembrador, obviamente, cuando un sembrador no va a tirar las semillas por tirar, ¿no? Obviamente trabaja la tierra, etcétera, etcétera. No está sembrando, no está tirando las semillas, porque entiendan, es una manera de hablar de Jesús.
para hacer entender el mensaje. Un sembrador no va a tirar la semilla al borde del camino, no va a tirar la semilla entre piedras, no va a tirar la semilla en las espinas, en los abrojos. Obviamente el sembrador tira la semilla en tierra que va labrando, va cultivando. Pues Dios, fíjense, no se cansa de sembrar la palabra de Dios, su palabra, su mensaje. No se cansa de sembrar. Y sin embargo, va a pasar esto. Muchos van a escuchar la palabra de Dios, pero no van a tener esa, diríamos, suficiente profundidad, y va a venir el demonio y les va a quitar la palabra. Muchos van a escuchar la palabra y quizás con entusiasmo, quizás con alegría, pero no echan raíces. Fíjense, una cosa es arraigar, y otra cosa es enraizar, echar raíces, enraizar. Las raíces van profundizando, van entrando cada vez más y más en el fondo, en la tierra, ¿no? Y van extendiéndose las raíces, ¿no? Y no hay obstáculos para las raíces. Y si ven un obstáculo, las raíces cubren ese obstáculo y siguen enraizando un árbol que echa realmente raíces. Pues muchos escuchan la palabra de Dios, pero no han enraizado en esa palabra de Dios, y por eso vienen las dificultades, vienen las pruebas y sucumben. Otros escuchan la palabra de Dios, pero se dejan llevar de los afanes de la vida, de las preocupaciones, de las riquezas, de los placeres. Se dejan llevar de eso, y esa palabra ahoga, esa palabra queda ahogada, se sofoca por esas preocupaciones. Y otros escuchan la palabra de Dios, la acogen, la aceptan, echa raíces profundas. No solamente la palabra ha arraigado en ellos, sino que más ha enraizado en ellos. Fíjense esta diferencia de arraigar y enraizar. Podemos estar arraigados en nuestra fe, pero muchas veces nos falta enraizar en nuestra fe. Pues en los que escuchan en el terreno, en el terreno bueno, son los que escuchan la palabra, la aceptan, dejan que esa palabra eche raíces, la dejan enraizar en sus vidas. Y no hay nada que les cambie. Van a seguir fieles a la palabra de Dios. Van a seguir fieles a Jesús. Y todo empieza con esto: escuchar. Escuchad. Empieza la parábola. Escuchad. Es un imperativo. Escuchen. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a oír.
Ahí empieza nuestra conversión. Ahí empieza el cambio de nuestra vida. Si no aprendemos a escuchar, si no aprendemos a oír, como dice el Papa Francisco, nada va a cambiar en nuestra vida. Pidamos a la Virgen María. Ella sí supo escuchar la palabra de Dios. La escuchó, la acogió, la practicó, la conservó. Aprendamos de ella a escuchar la palabra, a aceptarla, a acogerla, conservarla. Aprendamos, pidámoselo a la Virgen María. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.